Buenos días y bienvenidos todos y todas a la última jornada de la semana de encuentros del CEAPAT en esta edición de 2025, hoy dedicada al Acta Europea de Accesibilidad. Os recordamos que estas jornadas llegan a vosotras y vosotros a través de nuestro canal de YouTube con medidas de accesibilidad a la comunicación, como el subtitulado en directo a cargo de FIAPAS e interpretación en lengua de signos española por parte de Signar, con la intención siempre de incluir de manera adecuada al mayor número de espectadores posibles. Una vez finalizada la semana de encuentros, subiremos las grabaciones a nuestro canal de YouTube. Bueno, bienvenida, bienvenidos. Voy a comenzar describiendo el espacio en el que estamos. Es un salón con una mesa baja, oscura, marcado por unas plantas, el cartel institucional del CEAPAT y del INSERSO, y de izquierda a derecha estamos sentados, bueno, yo, Santiago Dualde, que soy el director del CEAPAT. Soy un hombre de mediana edad con pelo corto y barba corta, gafas, y hoy llevo puesta una chaqueta de cuadros, sí, gris y azul, una camisa gris y un pantalón verde. A mi izquierda, a vuestra derecha, está Guillaume Dufresne, a quien vamos a pedir que a continuación se autodescriba y se presente, Montserrat Coleto y Jesús Celada, así todos de izquierda a derecha. Así que bueno, ahora os voy a dar paso para que os presentéis, digáis, bueno, de dónde venís, en este momento qué cargo ocupáis, porque todos tenéis una trayectoria larga que se puede consultar a través de los enlaces que constan en el programa. Y bueno, una vez que hayamos acabado con las presentaciones y la descripción, pues comenzamos con la charla. Guillaume. Vale, pues muchas gracias y buenos días a todas y todos. Me llamo efectivamente Guillaume Dufresne, tú lo has pronunciado muy bien, así que enhorabuena. Soy un chico alto, calvo hoy en día, barba corta. Pero solo hoy. Solo hoy, sí, efectivamente. Bueno. Y con una camiseta blanca, una chaqueta gris oscuro, unos pantalones azules oscuros. Tengo un acento francés, porque efectivamente soy francés. Estoy trabajando con el Centro Europeo de Accesibilidad, que está básicamente basado, es un proyecto liderado por la Fundación 11. Entonces trabajo con la Fundación 11 desde ahora un poco más de 2 años. Antes de esto, bueno, sí tengo una trayectoria un poco internacional en el sentido de que, bueno, antes de esto estaba en Canadá, he trabajado ahí como director de política de accesibilidad con el gobierno de Canadá, ahí a donde, bueno, trabajando en normativas en temas de accesibilidad. Y también antes de esto estaba en Bruselas, trabajando con el Foro Europeo de Personas con Discapacidad, así que haciendo, bueno, para resumir, lobby hacia las instituciones europeas para ayudar, para promover los derechos de las personas con discapacidad. Así que bueno, es un placer estar invitado aquí y bueno, tengo muchas ganas de hablar. Estupendo. Montserrat. Pues yo soy Montserrat, Montse para todos vosotros, para los amigos. Hoy vengo vestida muy formal, con un traje de chaqueta bastante otoñal, gris, y pantalones también grises, y una camiseta clara. Tengo el pelo oscuro, aunque va tendiendo a la vejez, y media melena. Y bueno, pues ahora soy la subdirectora general de Coordinación y Ordenación de la Dirección General de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Y no te has quedado sin aire al decirlo. Claro, cuando me pongo a decir la retaíl, digo, bueno, o sea, hay que decirlo, formalmente es así, pero es largo. Y bueno, pues llevo ya unos cuantos años en esta subdirección general. Precisamente empecé con el siguiente invitado, con Jesús Celada, cuando él era director general, y básicamente allí nos dedicamos
dedicamos a hacer normativa sobre derechos de personas con discapacidad. La representación internacional en algunos foros también la tenemos desde aquí, por parte del Gobierno de España. Y planificación estratégica, luego pues concedemos algunas subvenciones, por tanto estamos también muy en contacto con las sociedades, con las entidades de la sociedad civil. Y encantada de hablar de este tema porque es básicamente a lo que nos estamos dedicando en los últimos años y en lo que se tiene que avanzar en la accesibilidad de las personas con discapacidad y en su garantía como derecho a la inclusión social. Jesús. Bueno, pues yo soy Jesús Celada, llevo una chaqueta gris, nos hemos puesto de acuerdo los cuatro para vestir hoy casi uniformados, unos pantalones azul oscuro, una camisa azul clarita, llevo unos calcetines grises con unos cangrejos rojos, pero no llaman mucho la atención, también es verdad que son discretos, también soy calvo, más calvo que yo, y estoy moreno del deporte, que hago mucho deporte y cojo color rápidamente. Y actualmente soy embajador en el Ministerio de Exteriores, embajador en misión especial. Tenemos en España embajadas territoriales y embajadas temáticas. Esta es una embajada temática, por eso lo de misión especial, y es una embajada que se crea en el 2022, que Exteriores decide pues dar un paso en su compromiso con las políticas de discapacidad como un elemento más de la diplomacia española, de negociación, de acuerdos, de pactos con otros países y con otras instituciones multilaterales, y es una embajada que el título de la embajada es para la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Somos el segundo país del mundo en tener esta embajada. El primero fue Finlandia, que la creó ya hace unos cuantos años. Para mí es un reto enorme, es verdad que ya nos conocemos de hace muchos años, yo vengo de la discapacidad desde hace 14 años, que trabajé en la Dirección General de Discapacidad. Allí, bueno, pues sí, tuve un recorrido administrativo como funcionario importante, fui subdirector y luego 3 años director general. Había y sigue habiendo un magnífico equipo, Mons es su director allí, como apuntaba, y ahora aquí en la embajada pues mi misión es doble, ¿no? Por un lado, la representación también, junto con la Dirección General de España, en organismos internacionales. Cada vez la agenda de la discapacidad en instituciones europeas y mundiales como es la ONU cada vez está más presente y de hecho tiene sentido, y muchos países ya están haciendo lo de España, lo que hemos hecho aquí, que es promover una embajada, y cada vez hay más agenda y hay que estar ahí. Y por otro lado tengo una labor que es un poquito más compleja, que es sensibilizar al Ministerio de Exteriores en políticas de discapacidad, y eso es un poquito complejo, entre otras cosas pues de lo que vamos a debatir hoy, que es la accesibilidad. Pues muy bien, bueno, pues muchas gracias a los tres y bienvenidos. Para abrir un poquito la conversación voy a hacer unas preguntas más abiertas para que cada uno desde vuestra perspectiva individual aporte un poco a esta construcción de conocimiento que intentamos que sea estas conversaciones, ¿no? Que bueno, con su dinámica que da el formato y que permite que intercambiéis incluso entre vosotros, o sea que aquí están las preguntas, pero si surge la conversación, pues iremos guiando en lo que sea necesario, pero está muy bien que de manera espontánea pues lleguéis a un intercambio. Yo en el mes de julio tuve la oportunidad de estar en Bruselas cuando fue un poco el lanzamiento del Acta Europea de Accesibilidad, pero bueno, es algo bastante desconocido para mucha gente, así que empezaríamos bueno, pues a pediros cómo explicaríais de forma clara qué es el Acta Europea de Accesibilidad. Quien quiera. ¿Sí empezó? Vale, venga. Empezar. Bueno, básicamente, primero es un poco curioso porque se habla de Acta Europea de Accesibilidad, porque desde el principio, desde más de 10 años, estaba la terminología. Es una ley europea, más precisamente una directiva, que básicamente ha creado un ámbito legal europeo para asegurarse de que algunos productos y servicios que ahora son comercializados en la Unión Europea cumplen con varios requisitos de accesibilidad. Básicamente es esto, para resumir en una frase, es esto. Luego, bueno, como has dicho, este año es bastante importante, muy importante, 2025, porque a partir de este año
Los países como España deben garantizar de que los proveedores de servicios, lo que hacen los productos que tienen estos requisitos, cumplen básicamente con lo que está adentro de esta ley. Por esto este año es importante, pero al final no es muy nuevo, este acta no es nuevo, hace muchos años ya que se ha discutido, hablando en Bruselas. Para empezar, había una duración de transposición también, pero sí, este año muy importante en el sentido de que a partir de ahora, sí, bueno, está pasando y los países tienen que hacer algo con esto. ¿Qué relación veis entre el Acta Europea de Accesibilidad y la Convención, ¿no? ¿Cómo se relacionan? Digo, para una persona que es ajena al mundo jurídico o al derecho de los tratados, que he explicado un poquito, pero pues, tenemos una Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Qué relación hay entre este Acta Europea y esa Convención? Bueno, a ver, yo creo que hay una doble relación, cuanto menos, que habrá muchas más, ¿no? La primera es porque la Convención dio un giro al concepto de discapacidad. Y yo creo que eso, bueno, pues desde aquí estamos muchas personas que sabemos de lo que hablamos, pero también que aprovechando que nos están viendo por las redes, y siempre conviene recordarlo, ¿no? Y sobre todo para personas que se acercan por primera vez al ámbito de la discapacidad. Y la Convención deja claro que la discapacidad ya no es la singularidad de una persona, sino que es la relación de esa persona con su entorno, y ahí es donde entra la palabra clave de la accesibilidad, ¿no? Accesibilidad universal, por cierto, que conviene también recordarlo, ¿no? Entonces la Convención da ese giro al paradigma de la discapacidad. La persona con discapacidad ya no necesita una asistencia, un cuidado, esa protección asistencial, sino que se relaciona y se le reconocen sus derechos, y en esos derechos es el derecho al acceso, pues a la sanidad, a la educación, a la formación, al empleo, y ahí es donde la accesibilidad juega un papel crucial para conseguir esa inclusividad y esa participación en la vida social. Con lo cual, el concepto de accesibilidad ya va inherente a la discapacidad, y la Convención lo establece y lo fija como un hecho importantísimo para permitir y facilitar la incorporación de las personas con discapacidad en una vida en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía. Y segundo, pues porque tiene un artículo, creo que es el 12, no recuerdo, que es el artículo que habla precisamente de la accesibilidad, ¿no? La propia Convención. Con lo cual, la Convención ha supuesto en la accesibilidad ese doble papel: el reconocerlo como un derecho en su artículo 12, y por otro lado en un derecho, yo diría que humano, ¿no? Al decir que la discapacidad, por supuesto, depende de la accesibilidad. Bien. Monse, esto, hablando de derechos humanos, ¿no? Y que yo comparto totalmente esa línea, pero lo cierto es que el Acta Europea de Accesibilidad es una normativa de mercado común, no de derechos. La razón de armonizar esto dentro de la Unión Europea con una norma de mercado y no con un enfoque de derechos, aunque sabemos que está detrás, ¿no? ¿Cuál es la explicación o la utilidad de haber adoptado este tipo de herramienta y no otra basada en derechos? Pues bueno, primero una cuestión muy curiosa quizá, y es que la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad fue el primer tratado internacional que también ratificó la Unión Europea. Esto no es habitual, porque las convenciones, los tratados internacionales están dirigidos a los Estados. Pero bueno, de alguna manera la Unión Europea quiso mostrar su compromiso con este colectivo, numeroso colectivo, y ratificó como organismo internacional también esta convención. Y esto les obliga a la Comisión, como órgano ejecutor, pero a la Unión Europea en general, a cumplir con las obligaciones que se establecen para los Estados o las partes que han ratificado esta convención. Es cierto que esta directiva de accesibilidad, que para los que no estén familiarizados con la terminología, no es una ley, entiendo que Guillaume lo ha dicho para que todos entendamos de lo que estamos hablando, pero las leyes en la Unión Europea son los reglamentos, y esos son de aplicación directa. Las directivas tienen algunas obligaciones y otra parte potestativa, que los Estados miembros pueden decidir recoger en su normativa o dejar de lado por las razones que sean.
En España la aplicación fue bastante extensiva de esta directiva, prácticamente todo, por no decir todo, se incorporó a la normativa. Y con respecto a la pregunta concreta, la razón por la que se trata de una norma comercial y no de derechos es porque lo que pretende es que los productos que están regulados en la directiva puedan circular libremente por todo el territorio de la Unión Europea. Los Estados miembros, puesto que la responsabilidad, la competencia en comercio ya no la tenemos, sino que está establecida o la ejerce la Unión Europea, así lo hemos decidido con la adhesión a la Unión. Es la Unión Europea la que decide, por tanto, cuáles son los requisitos que han de tener los productos que circulan a lo largo del territorio de la Unión Europea. Y como productos, estos que aparecen en la directiva deben cumplir una serie de requisitos. Igual que cumplen con el etiquetado, que ya está regulado a nivel europeo, pues ahora tienen que cumplir estos requisitos de accesibilidad. En el trasfondo, evidentemente, se encuentra la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, porque, como decía Jesús, la accesibilidad ya no es solo una condición, que es como se define en la norma, sino un derecho, porque es la puerta de entrada al resto de derechos de los que tienen que disfrutar las personas con discapacidad, exactamente igual que lo hacen las personas que no tienen ninguna limitación. En el trasfondo, como digo, están los derechos, pero la realidad es que vivimos en un entorno de unión económica, ese es el origen de la Unión Europea, y se tienen que establecer los requisitos de los productos desde este ámbito. Y a lo mejor me adelanto a alguna pregunta, pero quizá alguien pregunte, ¿y por qué solo estos productos? ¿No? Porque parece un listado bastante reducido. Pues sí, la pregunta es muy pertinente. Nosotros también nos la hicimos en su día, pero imaginaos la variabilidad de mercados, de productos y servicios entre 27 Estados miembros. Yo creo que son como 400 millones de personas las que residen en la Unión Europea y cada una con sus limitaciones y con su normativa propia. Entonces se estableció esto, entiendo, como punto de partida que nos óbice para que en un futuro pues incorporen otros productos. Eso es. Estupendo. Guillaume, desde el punto de vista de la Unión Europea, ¿cuáles son los principales objetivos del ACTA? ¿Cuáles? Hemos hablado un poco, pero bueno, Bueno, veo tres cosas. Primero, armonizar estos requisitos de accesibilidad que para estos productos y servicios. Antes había varias leyes, iniciativas entre países y bueno, la idea original con esto era intentar de armonizar todo esto. Con la consecuencia de esto, la libre circulación de estos productos, servicios y las personas también que utilizan estos productos y servicios a través de la Unión Europea. Es algo sí que hemos hablado ya un poquito en estos últimos minutos y efectivamente no estamos hablando de nuevos derechos. Tenemos derechos en la Convención Internacional, por ejemplo. Lo que es este acta europea de accesibilidad es una respuesta normativa concreta sobre cómo asegurar que estos derechos son respetados. Y bueno, uno de objetivo es armonizar estos requisitos. Segundo objetivo diría, bueno, garantizar esta circulación y acceso, misma experiencia en el acceso al mercado, a productos y servicios para todas las personas con discapacidad, que sea un español, un portugués, francés, polaco. Y luego también hay una parte que consiste en aclarar, para mí, obligaciones que ya existían. Puedo darte un ejemplo, esta palabra siempre lucho en pronunciarla en español, adjudicación en el contrato público. Adjudicación. Adjudicación en contrato público. Bueno, hay varias obligaciones ya que
existían a nivel europeo. Y también lo que contiene el acta europeo aclara también estas obligaciones para entender un poco más efectivamente de qué se trata y cómo cumplir. Yo creo que es un punto interesante porque muchas veces la gente dice, bueno, pero si ya existen normas, ¿por qué tiene que haber más normas? ¿No? Entonces, bueno, esto ha pasado, ¿no? Te dice, tienes la Declaración Universal de Derechos de Naciones Unidas, pero luego hay convenciones como la de Derechos de las Personas con Discapacidad que básicamente no enuncian nuevos derechos, sino que, bueno, pues los acomodan a la realidad de un colectivo muy extenso a nivel mundial que de manera tradicional ha visto vulnerados o no reconocidos los derechos en igualdad de condiciones que el resto. Y dices, bueno, pero luego tenemos la ley en España, la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad. Y luego tienes y luego leyes sectoriales en cada uno, ¿no? Y bueno, responde un poquito, yo creo que a esto que señalabas tú, ¿no? No es que se legisla 2 o 3 veces sobre lo mismo, sino que es que hay que darle concreción porque si no, no sabemos qué hacer, ¿no? Que un poco que queda como declaraciones más genéricas y que luego en cada ámbito hay que materializarlas y ponerlas en funcionamiento. A pesar de esto, tenemos una realidad preexistente entre los estados donde hay distintos niveles regulatorios y unos pues pueden ser más potentes en fomentar la accesibilidad, otros pues no se habían subido de manera tan a lo mejor decisiva o declarada en el carro. ¿Cómo se actúa, como cualquiera me puede responder, para que los estados lo apliquen de manera homogénea? Porque claro, viniendo también puede ser que lleguemos a tener distintos niveles de concreción, a pesar de que, bueno, que lo que quiere la norma es cómo se apoya esto, a los estados para que puedan poner en práctica esto. A ver, es verdad que lo que hace la directiva es establecer unos mínimos y en principio desde 28 de junio de 2025 esos mínimos deben cumplirse en todo el territorio de la Unión Europea. Es cierto que había mucha variabilidad en el avance de la accesibilidad en los diferentes Estados miembros, ¿no? Y algunos han tenido que hacer un esfuerzo adicional para llegar a esos mínimos. Otros probablemente, entre los que se encuentran en buena medida España, porque ya tenía una extensa regulación en materia de accesibilidad, pues han podido mantenerse con ciertos ajustes en el diseño de la accesibilidad que ya se venía ejecutando en nuestro país, tanto a nivel estatal como de las comunidades autónomas. ¿Y cómo estamos colaborando? Bueno, aquí hay una labor muy intensa de pedagogía para explicarle a los operadores privados, que son fundamentalmente los que están afectados por esta directiva, por qué es necesaria la accesibilidad. Y luego, bueno, yo confío en que esa otra vertiente, que es la coercitiva, de, bueno, no solo te explico por qué, sino que tienes que cumplir a partir de determinada fecha estos requisitos concretos que vienen en la directiva, o de lo contrario, pues se pondrá en marcha el sistema que incluye la propia directiva de verificación y en su caso retirada de productos, o el régimen sancionador que también está vinculado a esta norma. Pero, hombre, nos gustaría evidentemente no llegar a eso. Es cierto que en estos últimos meses, al final, cuando se acercaba la fecha de la entrada en vigor de la ley de transposición, ya nos llamaban preocupados. ¿Y esto cómo lo podemos cumplir? ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la interpretación de esta disposición? Entonces, bueno, pues ahí les hemos acompañado en buena medida y les hemos explicado a veces incluso pues, el lenguaje de la directiva o de la ley de transposición. A veces es cierto que nos centramos tanto en que jurídicamente todo sea perfecto que nos olvidamos de hacerlo comprensible a los operadores privados. Y entonces, pues esa labor también la hemos hecho, nos han hecho muchísimas preguntas sobre el ámbito de aplicación y les hemos estado acompañando, respondiendo. Incluso a veces nosotras mismas hemos tenido dudas y hemos recurrido a la propia comisión, que también ha hecho una labor muy intensa de explicación a los Estados miembros,
casi formación a los gestores públicos sobre la propia directiva. Y luego hay herramientas que estamos poniendo en marcha, que son ayudas financieras. Seguramente se dirigirán no tanto a operadores privados, porque desde el sector público estatal no tenemos competencias en servicios sociales, esa es la realidad. Son las comunidades autónomas las que tienen que velar porque la accesibilidad se cumpla. Pero a través de instrumentos financieros nuestra intención es que en los próximos meses se pongan en marcha herramientas que contribuyan a la labor de las comunidades autónomas para difundir esa accesibilidad y en su caso pues ayudar a los operadores. Claro, esto que marcas es interesante porque muchas veces hay una percepción, ¿no?, que cuando existe una ley es el final de un trabajo, ¿no?, y que ya la realidad, se ha aprobado la ley y al día siguiente la realidad ha cambiado, ¿no?, y sabemos que no, que en realidad, bueno, es como el punto de partida, y a partir de ahí hay que trabajar constantemente para que esa ley sea una realidad, se implemente y se desarrolle y no quede solamente en un título declarativo. En este sentido, Guillaume, buenas prácticas que hayas observado desde Accessible.eu o desde tu experiencia tanto bueno en Bruselas como en Canadá, que nos has comentado, buenas prácticas en otros sitios que creas que pueden servir de inspiración, aunque España tiene mucho recorrido, pero para mejorar siempre, que todo es mejorable, ¿no?, la implantación o la implementación de este tipo de... Bueno, primero pienso que es un buen momento de hablar un poco de lo que estoy haciendo aquí en España con Accessible.eu, este Centro Europeo de Recursos, porque efectivamente Montse ha explicado que ahora está trabajando muchísimo sobre la implementación de esta directiva europea. Muchas dudas, muchas preguntas, pedimientos de aclaraciones. Que está pasando adentro de España, pero esto está pasando también en los 26 otros países, también Estados miembros de la Unión Europea. Y bueno, con esto la Comisión lo que ha intentado de hacer para intentar contribuir con apoyar esta implementación ha sido la creación de este Centro de Recursos Europeos. Y bueno, aquí la Fundación ONCE está muy involucrada como líder en este centro, y ahí consiste en recopilar todos los recursos, buenas prácticas, información que está pasando actualmente a través de Europa para ofrecerlo a los diferentes agentes, actores claves de la implementación de esta ley europea. Así que centro de recursos aquí, pero también hay toda la parte de conexión. Pienso que es muy importante cuando estamos hablando de implementar una ley. Sí, como has dicho, no es el final, sino el principio de algo, especialmente en este tema de accesibilidad. Lo que me encanta más es que consiste básicamente en poner en la mesa varios actores que muchas veces no se conocían, no se hablaban o no se entendían antes, hablando de la accesibilidad. Bueno, sí, poner la industria con el movimiento de personas con discapacidad, poner autoridades públicas también en esta conversación. Muchas veces lo que pasa es bastante nuevo para mucha gente, y con toda la buena voluntad, o sí, vamos a resolver el mundo, vamos a hacerlo bien y tal. Bueno, sí, muchas veces no tienes que empezar desde nada. Es un trabajo que ya muchísima experiencia. Vemos que la declaración tiene muchos años y tiene mucho potente con esto. Básicamente, sí, Accessible.eu intenta ofrecer estos recursos, pero también conectar esta gente. Bueno, organizamos casi 100 eventos a nivel europeo, nacional, cada año. Ya estamos en el tercer año y ya más de 5.000 personas que están dentro de nuestra comunidad de práctica, más de 50.000 participantes en nuestros eventos, tenemos muchos cursos también que ofrecemos. Todo esto para intentar apoyar a Estados miembros y bueno, la industria, acompañar el movimiento también en la implementación de esto.
pienso que esto es una buena práctica que se ha hecho a nivel europeo, pero hay otras cosas, para volver con tu pregunta sobre otros ejemplos de buenas prácticas, puedo pensar algunas que están pasando ahora mismo en Europa, y una que me viene ahora en la cabeza, y solo he aprendido de esto la semana pasada, así que es bastante nuevo, pero un ejemplo de un foro de accesibilidad empresarial que está pasando en Polonia ahora, a donde tenemos la industria también que intenta conectarse, hablar juntos también y trabajar en todos estos temas de recursos, de sensibilización, de formación, y ahí tienes el sector privado organizándose e intentar demostrar que sí quieren contribuir a hacerlo bien, y esto es un ejemplo que veo en Polonia, y sí, bueno, por ver en Canadá también hay muchos ejemplos similares, a donde tenemos el sector privado que intenta de crear esta red para entender un poco más cómo hacerlo bien, cómo cumplir bien con estos requisitos de accesibilidad. Otro ejemplo que puedo darte es lo que hace Irlanda, por ejemplo, para ayudar las autoridades públicas de vigilancia para los productos y servicios que están en el mercado. Ahí sí tenemos un ejemplo de una organización nacional de discapacidad que tiene el papel de asesorar esta autoridad de vigilancia. Esto está escrito y bueno, tiene este papel, así que desde el principio ya tienen conexión formal con la idea de, bueno, no es un trabajo que se hace solo, sino que en conexión con varios actores. Son dos ejemplos, y quizás, si tenemos tiempo, un tercer ejemplo de buenas prácticas más general, y es algo que para mí es muy importante, y siempre cuando tengo la ocasión hablo de esto, es el lenguaje claro. Y ahí también es importantísimo. Has dicho que es importante también explicar, sensibilizar, y el lenguaje claro también tiene un papel fundamental en esto. Y en Canadá, por ejemplo, hay muchos esfuerzos que se hacen para aclarar normativas. La manera de que las normas se escriben de manera más clara para lo que al final utilizan estos requisitos, que tienen que entenderlos. Hay este cambio también de manera de ver cómo se hace una ley, cómo se hace una normativa. Pienso que sí tenemos un papel también que hacer con esta implementación de estas iniciativas de accesibilidad, de explicar por qué tiene tanta relevancia también intentar donde se puede de insistir en este tema del lenguaje claro, para que todo lo que se hace sea comprensible para todos. Así que bueno, estos son algunos ejemplos. Jesús, yo no sé si cuando se aprobó la convención se esperaba un impacto de transformación tan fuerte social, ¿no? Porque creo que nos ha cambiado la manera de mirar no solo la discapacidad, sino de entender muchas cosas, ¿no? Hemos visto que la sociedad es más diversa, que para llegar a todos se tiene que trabajar desde el principio, porque si no, esto se percibe, y yo creo que es donde ha habido que trabajar, o hay que trabajar todavía bastante, como un extra, o como algo que hay que sumar al final y que supone un sobrecoste, ¿no? Entonces hay una mirada quizás más técnica que de derechos sobre la accesibilidad, y esta idea de gasto y no de inversión, que es como desarrollamos un poquito esto. ¿Cómo lo ves tú? Es verdad que la Convención ha transformado a la sociedad y su percepción de la discapacidad en un sentido muy positivo, ¿no? Pero es verdad que en accesibilidad
tenemos que ser también realistas y yo creo que genera una frustración en el ámbito de la sociedad y de la discapacidad. ¿En qué sentido? En España llevamos 22 años hablando de accesibilidad. De hecho, es más, hubo una ley, la Liondau, que era igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal. Es decir, en España ya en el 2003 se reconoce la accesibilidad universal como un derecho. Nos adelantamos, por cierto, a la propia convención, que es del año 2006, ¿no? Y entonces, que llevemos ya 22 años hablando de la accesibilidad, yo me atrevería a preguntar aquí, bueno, pues personas con discapacidad, ¿en qué momento han sentido que sus derechos se han violado? Y en muchos casos dirían que por temas de accesibilidad. Es más, la Oficina de Atención a la Discapacidad de la Dirección General de Discapacidad, la UADIS, cuando yo estaba allí trabajando, el 99% de las denuncias que recibíamos de la ciudadanía con respecto a su vulneración de los derechos eran por temas de accesibilidad. Y yo insisto, hoy preguntamos a una persona con discapacidad y muchas te siguen diciendo, es que la sociedad no es accesible. Entonces estamos generando también cierta frustración y esto es muy importante también ponerlo encima de la mesa. Sumamos más leyes, sumamos más acuerdos, como estáis apuntando ahora, pero es que hay que materializarlos. Hay que ser estrictos en la ejecución de esas leyes y de esos planteamientos. La Convención creo que ha reformado, ha revolucionado a la sociedad en muchos aspectos. Hemos conseguido la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual, suprimir la esterilización forzosa, modificar la Constitución. Es decir, hemos avanzado mucho en ciertas materias, pero en el tema de la accesibilidad es la asignatura pendiente. Esto es verdad que se nos convierte en una oportunidad para España, es muy importante, por eso nuestra participación, nuestra presencia en la Unión Europea, que si hacemos un balance el año que viene se cumplen 40 años de la participación de España, de la incorporación a la Unión Europea, hemos aportado mucha solidaridad y humanidad a la Constitución, a la Unión Europea, en el sentido que, por ejemplo, el proyecto Erasmus, el programa Erasmus de intercambio de estudiantes, nace de una iniciativa española. La ciudadanía europea, ese concepto, nace también de España. Los fondos de cohesión nacen de España, el concepto de marco de financiero plurianual nace de España, el Tratado Schengen nace de España, con lo cual es verdad que España hemos hecho una aportación a la Unión Europea basada en la solidaridad y eso nos lo reconocen en muchos países. Por eso creo que tenemos que ser punta de lanza en la ejecución de la accesibilidad también y en exigir que se cumpla dentro de la Unión Europea. ¿Qué retos tenemos con respecto a la accesibilidad? ¿Y qué tenemos que hacer para convencer a la ciudadanía en un momento además de que se pone en duda estos organismos multilaterales como es la Unión Europea? Es el momento de convencer a la ciudadanía con hechos como el de la accesibilidad. Montse ya apuntaba alguno. De los 4 así retos que ahora mismo se me ocurren, uno es la dotación económica, es decir, no puede haber una ley y más en este concepto si no hay una dotación económica. Aquí España también hemos sido punteros en exigir a la Unión Europea fondos, como antes decía, para la cohesión, pero por ejemplo los de transformación, resiliencia por el tema de COVID, que por cierto España parte de ellos los ha destinado a la accesibilidad, y creo que tenemos que seguir exigiendo a la Unión Europea que tiene que haber más inversión para proyectos de accesibilidad, con lo cual primer reto, dotación económica. Segundo, también lo apuntaba Montse, no puede salir gratis el incumplir la accesibilidad. Y aquí en España es verdad que en ciertos aspectos no hay una normativa sancionadora que sea ejemplar para aquellas entidades públicas también, por cierto, y privadas que incumplan. No existe un mecanismo firme, serio, que la ciudadanía diga esta empresa o esta entidad está incumpliendo y es sancionada. Y eso no existe. Y eso hay que extremar las medidas de vigilancia y de sanción, ¿no? Tercer reto, muy importante, y Montse también la apuntaba, trasladarlo a las comunidades autónomas. De esas 99% de denuncias que venían de la UADIS, gran parte eran competencias de las comunidades autónomas, que son las que tienen que vigilar también la accesibilidad. El año que viene se cumplen 20 años de la convención, de la aprobación de la convención en la ONU, y francamente yo escucho a pocas comunidades autónomas en sus discursos, en sus parlamentos, que hablen de la convención en clave autonómica, cuando gran parte del articulado de la convención son competencias propias de las comunidades, y la accesibilidad, como apuntaba ahora Montse, también. Y cuarto, muy importante, hay que convencer a las empresas privadas, sobre todo, de que invertir en accesibilidad no es un gasto,
no es un gasto, es un beneficio para la empresa en muchos sentidos, en que crea unos productos, unos bienes y unos servicios que son accesibles para todas las personas, no solo para el colectivo de personas con discapacidad, en que puede generar mucha adhesión de los clientes porque ven que ese bien, ese producto, ese servicio es accesible, es solidario con toda la sociedad y por lo tanto los clientes se adhieran más a esa marca, porque también se lo traslada a sus propios proveedores dándose cuenta de que es una empresa que trabaja, y porque la accesibilidad se tendría que incorporar en las empresas al nivel en el que hoy están, pues la sostenibilidad, la internacionalización, la tecnologización de la empresa, en fin, muchos otros claves, puntos estratégicos o conceptos claves que las empresas también tendrían que incorporar en su ADN, como que la accesibilidad es invertir en presente, en futuro y en el bien de la propia, y esa es una labor que también tenemos que hacer desde las administraciones, convencerles en ello. Sí, estoy totalmente de acuerdo, y toda esta parte también de sensibilización está con la industria, empresas privadas, todo este tema del potencial de mercado, insistir también sobre esto. Hablamos de millones de personas, familias, personas mayores también, cuando estamos hablando de accesibilidad, todos los beneficios también que va con la experiencia como consumidores, como viajadores, para personas mayores. Y hay que explicar por qué tiene tan relevancia a hacer cosas más accesibles desde un punto de potencial de mercado. Toda la parte de daño reputacional también es importante. Hablamos efectivamente de sanciones financieras, pero desafortunadamente para algunas empresas no es el factor determinante, y también hay que tener esto en cuenta e intentar de verlo, entender cuál es la manera entonces de trabajar con estas empresas para sobre estos temas. Si me permites, a mí hay una cosa de la directiva que me gusta mucho, y es que a su manera y desde su perspectiva intenta transformar la definición de accesibilidad y desvincularla, evidentemente no del todo, porque las personas con discapacidad siempre van a ser las primeras que se benefician de las mejoras de accesibilidad, pero no solo ellas. Entonces esto la directiva lo intenta, y cuando habla de accesibilidad pone algunos ejemplos en los que cualquiera de nosotras y nosotros nos podríamos ver representados. Sí. Habla de que las mejoras en accesibilidad son buenas para las personas mayores, lo cual es evidente y en esta casa además se entiende fenomenal. Pero también dice que las mujeres embarazadas pueden necesitar algunos requisitos de accesibilidad sin tener una discapacidad, es decir, la situación coyuntural de un embarazo te trae necesidades que antes no tenías y para las que a menudo el entorno no está adaptado. Pero pone otro ejemplo en el que sí que nos vemos absolutamente todos reflejados, y es, esto lo dice la directiva, aquellas situaciones en las que viajamos con equipaje. O sea, si viajamos con un equipaje pesado, voluminoso, pues preferimos montarnos en un ascensor. Pues este ejemplo lo pone la directiva de accesibilidad para expresar que la mejora de la accesibilidad no sirve solo para las personas con discapacidad, sino que es una mejora de la sociedad en su conjunto. Y lo que decían mis compañeros ahora mismo es que esto se lo tenemos que explicar a la industria, porque incluso desde la administración pública, aquella parte que defiende los intereses de la industria, porque ve que cualquier incremento de la accesibilidad puede conllevar unos gastos y por tanto mermar la capacidad competitiva de sus empresas, se tiene que rebatir con esto. No, es que vosotros tenéis una responsabilidad que es dar respuesta a la ciudadanía, y ya no estamos hablando de personas con discapacidad, os estamos hablando de que si mejoráis vuestros productos vais a tener más campo de actuación en el mercado porque vais a llegar a más gente, y si simplificáis vuestra manera de comunicaros con las personas seguramente lleguéis a más personas. Ayer, por contar una anécdota que ejemplifica esto que estoy contando, estaba en otro foro hablando sobre datos estadísticos en materia de igualdad y no discriminación, y hablamos también del de las personas con discapacidad. Y estaba allí el Instituto Nacional de Estadística, el INE, que hace una encuesta periódica sobre situaciones de discapacidad, autonomía y dependencia. Entonces me dijo
dijo que en la última edición, la responsable que estaba allí, me dijo que en la última edición se había incorporado una versión en lenguaje, en lectura fácil del cuestionario que pasan a las personas a las que preguntan. Y un técnico del INE le había dicho, pero esto es maravilloso, pero esto hay que hacerlo en todas las encuestas. Claro. O sea, él, sin ser experto, observó el beneficio de simplificar el lenguaje, y es solo uno de los beneficios. Por tanto, las empresas, explicándoselo, también podrían verlo, ¿no? y actuar en el mismo sentido, para que entiendan que la mejora es mejora de la sociedad. Este es un punto muy destacable, ¿no? Que la accesibilidad siempre supone, en todos los casos, supone una mejora de aquello que se hace accesible. Puede ser un producto, puede ser un servicio, puede ser un entorno, pero siempre implica elevar la calidad, ¿no? Por consecuencia de haber incorporado esas características de accesibilidad que minimizan el riesgo de error, que aseguran el uso de manera más versátil o a través de diferentes canales, y creo que que ejemplos de estos tenemos todos en el uso de otras vías, ¿no? Desde muchas veces pues algo tan sencillo, hablando, ya que estamos hablando de productos y de comercio, ¿no? Que unas instrucciones pues vengan en un formato de vídeo o con audio, y de repente es mucho más amable aproximarse al funcionamiento de algo porque has podido tener otra vía de acceso a esa información, ¿no? Entonces, que cada uno tenga la posibilidad de el que necesita algo pues como mucho más esquemático o escrito, el que tiene algo más visual, el que necesita acceder a través de un canal auditivo, bueno, pues que encuentre esta posibilidad. La ley, yendo ya al caso español, ¿no? La ley que transpone la directiva europea, bueno, como tú comentabas antes, las directivas no son de aplicación directa como los reglamentos, y necesitan de una ley nacional que las traslade, y que en este caso ha sido muy amplia en cuanto a incluso, bueno, pues anexos que a lo mejor en otros países no se han adoptado y que nosotros sí, ya para enfocarnos un poquito en nuestra legislación, que es la ley 11/2023 de 8 de mayo, que ha entrado en vigor ahora, pero que desde 2023 se aprobó, y que traslada en realidad un conjunto de directivas. Cuando uno la ve es un poco sorprendente, ¿no? Porque empieza hablando de accesibilidad y de energía nuclear y de otras cosas. Entonces estamos, bueno, pues esto es una práctica común, que digamos que cuando hay varias directivas que deben trasladarse a la legislación nacional, pues se reúnen en un cuerpo, en una norma, y tienen esa... Hay que decirse que se aprovecharon un poco de nuestra iniciativa, que era la directiva original, y entonces otros ministerios aprovecharon y dijeron, ay, pues yo también tengo una directiva. Entonces, a veces, bueno, yo creo que en casi todas estaban ya pasadas de plazo, y bueno, pues aprovecharon esa vía. La verdad es que yo cuando tengo que es muy curioso, ¿no? trasladar el nombre a algún sitio, digo, bueno, el nombre de la directiva es... Claro, esto es el título primero, ¿no? Que es la que habla del Acta Europea, que estaba pensando que el Acta Europea de Accesibilidad debe venir de la norteamericana, ¿no? Del ADA, del Acta, a lo mejor, de Disability. Sí, en este momento la Comisión ella misma no sabía si sería una directiva, un reglamento, así que era un nombre con el que no se mojaban un poco. Efectivamente. Vale, bueno, pues volviendo a la nuestra, a la ley 11/2023. Se hace esta transposición, y ¿qué destacarías como, bueno, primero nombrar un poco, porque hemos hablado de algunos productos y servicios, pero no hemos dicho qué tipo de productos o servicios son los que abarca esta legislación? Yo tengo aquí el listado, la chuleta, porque no soy capaz de memorizarlos. Bueno, en general son productos muy vinculados con la tecnología, y luego productos que nos encontramos más o menos de manera cotidiana, que manejamos habitualmente en nuestro día a día. Estos, ahora os hago un repaso rápido, pero son generalmente productos que están
monopolizados en buena medida por grandes empresas. Entonces, es a estas a las que se dirigen. Está facilitado también que los cambios se hayan ejecutado dentro del plazo que les daba la directiva, entre la publicación de la directiva, la transposición de la directiva y la entrada en vigor, porque, fijaos, están los equipos informáticos y los sistemas operativos. Pues todos utilizamos en nuestro día a día prácticamente estos productos. Los terminales de pago, quizás si habéis visto algún cambio, ¿no? En mi frutero un día me dijo, fíjate, nos han cambiado el datáfono porque es que este habla. Los cajeros automáticos. Luego bastantes servicios relacionados con el transporte. El transporte es uno de los ámbitos más delicados en materia de accesibilidad por su propia naturaleza, ¿no? Pues los servicios de expedición de billetes, de facturación, los terminales de servicio interactivo, los que ofrecen información sobre horas de salida, de llegada de aviones, trenes, autobuses. Que al final son muchas cosas que forman parte del día a día, de la vida cotidiana. Telecomunicaciones, empresas de telefonía y de internet, o empresas de comunicación audiovisual. Las plataformas ahora tienen también que ser accesibles. Servicios bancarios, libros electrónicos y bueno, ahí nosotros introdujimos algunas modificaciones para que el ámbito de aplicación llegara a otros sectores, como son las redes sociales, las agencias de viajes y los servicios de suministros de electricidad, gas y agua. Y luego también incluye el 112, que sabéis que hay una problemática especial con este servicio. Es un servicio telefónico y cualquier servicio telefónico pues tiene una limitación para las personas con discapacidad auditiva. Es que ellos no pueden hablar por teléfono de manera ordinaria como lo hacen las personas oyentes. Entonces necesitan una vía alternativa, pues o por videollamada o por chat, una alternativa escrita. ¿Qué ocurre? Que esto no significa simplemente dar un teléfono alternativo para las personas sordas que permita estas opciones, porque como seguramente sabréis, el 112 geolocaliza la llamada cuando se hace esa llamada telefónica. Entonces la videollamada o el chat en directo, el chat escrito, también precisa de esa geolocalización, porque de lo contrario pues puede ocurrir que se tenga una situación de grave peligro para alguna persona. Y en eso se está trabajando. Hay un plazo un poquito más largo en la entrada en vigor de esta disposición concreta, pero bueno, pues sí, porque también hay cuestiones de la interoperatividad dentro de España entre comunidades autónomas, ¿no? Porque el 112 tiene una gestión autonómica, ¿no? Entonces tenemos nuestra propia singularidad que se suma al reto de luego pues hacerlo homogéneo o armonizado a nivel europeo, ¿no? Sí, eso no tendría que ser un problema, porque los servicios autonómicos del 112 deberían incluir esta opción. Es decir, esto no es algo que tenga que hacer el gobierno central, porque los servicios de emergencias están transferidos también a las comunidades autónomas. Pero la realidad es que había bastantes reticencias desde Protección Civil a obligar a que lo hicieran las comunidades autónomas, y ha acabado financiándolo el Ministerio, y además haciendo herramientas específicas desde el Real Patronato sobre Discapacidad para facilitar la operatividad de estas herramientas y dar alternativas. ¿Tú, Jesús, que ibas a comentar algo? No, bueno, lo que apuntaba Monse, ¿no? Primero, creo que también, aparte de la parte tecnológica, tenemos que tener la lupa puesta sobre otros productos más materiales, ¿no? Por contar un ejemplo, ¿a quién no le cuesta muchas veces desenvolver un producto de compras en un supermercado, ¿no? Abre fácil, ¿no? Un abre fácil, efectivamente. Entonces, o leer las especies, porque viene una letra muy pequeñita, cuál es el contenido del producto, de qué está compuesto. Entonces, es verdad que la accesibilidad también hay que llevarla a ese otro terreno, ¿no? Que es el de lo más material, ¿no? Lo tecnológico, ahora hay otra clave importante, que es la
inteligencia artificial, también está el CERMI desde España y el EDF, que Guillaume lo conoce bien, y el AIDA, que es la Alianza Internacional en torno a la discapacidad, están pendientes también de que la inteligencia artificial sea también accesible. Es decir, la accesibilidad no va a acabar con una ley, ni va a acabar con la revolución también normativa que hemos hecho en España desde el 2003, que antes la apuntaba. Modificamos para meter la accesibilidad cognitiva, que es la gran olvidada de la accesibilidad universal, ¿no? Entonces, no va a acabar aquí, es decir, la tecnología, la sociedad, nos vamos transformando y la accesibilidad va a estar constantemente encima de la mesa, pues para poner esa lupa y vigilar que al final no solo lo tecnológico, sino también lo material sea accesible, ¿no? Con lo cual tenemos un reto larguísimo y esto, bueno, pues es un trabajo que no va a acabar nunca, evidentemente, ¿no? Sí, para mí ver si esta lista de productos y servicios, bueno, por supuesto, siempre se puede ampliar, y yo sé que, bueno, cuando la directiva europea ha sido publicada, bueno, sí, hemos visto el ámbito muy enfocado en TIC, tecnología. Pero a pesar de esto, ahora vemos las ramificaciones, las conexiones, que por ejemplo un cajero automático que tiene bueno, no sé, saber dónde está dónde insertar la tarjeta, que hay braille aquí, o que algunas disposiciones así. Bueno, a pesar de esto, para empezar, hay que acceder al cajero previamente. Hay todos, una vez que empiezas a reflexionar, a pensar cómo hacer un producto accesible, realizas las conexiones y todo el entorno, en este caso, por ejemplo, un entorno construido que va con esto. Hablando, ya he tenido conversaciones con representantes del sector de seguros en España, explicar también, bueno, sí, es una cosa, una vez que lees esta lista de servicios y productos, empiezas sí, efectivamente, esto significa, bueno, sí, tengo que tener sitio web, ¿sí? Tengo que tener cajas automáticas, bueno, que se conecta para que efectivamente las personas, los clientes, los consumidores, tienen acceso a estos dispositivos, toda la experiencia que va. Y una vez que abrimos la puerta de transporte también, sí, esto es fundamental en muchos sentidos en temas de accesibilidad. Y esto también, sí, tener un tren accesible, muy bien. Tener una estación accesible, muy bien. Pero una vez de esto, bueno, el transporte público para acompañar. Al final el viaje es de A a Z, no es de A a B, para personas, para viajeros. Pienso que hay que ver accesibilidad de esta manera también, como una experiencia global. Y esta lista es muy, muy importante y es activa cosas que son más amplias que lo que está puramente adentro del anexo. Bueno, uniendo lo que comentas tú con algo que dijo Montse antes, que hablaba de que la mayoría de las empresas afectadas eran grandes empresas o corporaciones, porque además, claro, bueno, pues cajeros automáticos no hace cualquiera. Y lo cierto es que este impacto al final acaba llegando a pequeñas empresas que un poco en la normativa está, creo que decía empresas que facturaran más de 2 millones de euros anuales o que tuvieran más de 10 trabajadores. O sea que hay un sector de pequeñas empresas que no quedan directamente concernidos o obligados dentro de la directiva, pero que por este impacto multiplicador un poco terminan sumándose, ¿no? Si yo quiero comerciar con este proveedor, pues al final, claro, él tiene unas obligaciones, yo no las tengo, pero para poder hacerlo yo tengo que también seguir, ¿no? esta estela que marca el Acta Europea de Accesibilidad. Y en ese sentido, Montse, lo saco ahora porque para que se dé a conocer también que existe unas orientaciones. Sí, efectivamente las microempresas no están incluidas en el ámbito de aplicación de la directiva porque se entendía que quizá para ellas son empresas muy pequeñas, de máximo de 10 trabajadores y
cuenta de beneficios de 2 millones, que en realidad no es tanto, pues están excluidas expresamente del ámbito de aplicación, pero la Unión Europea nos invitaba a facilitarles que en la medida que pudieran y quisieran se integraran en este circuito de productos y servicios accesibles. Y elaboramos una pequeña guía de orientaciones sobre cómo pueden hacer sus establecimientos, sus productos, sus servicios accesibles, que está disponible en la página web del Real Patronato y que además bueno, fuimos bastante rápidos en hacerla y ha servido como ejemplo en otros Estados miembros, ¿no? Junto con el de Alemania y otro tercero que no sé si era Suecia. Entonces, bueno, pues en esto nos han ayudado mucho los centros asesores del Real Patronato. Os invito, si no lo conocéis, a visitar la página web de este organismo autónomo y desde allí visitar las secciones de los diferentes centros, que son centros especializados en accesibilidad, en algunos tipos de accesibilidad ya más concreto. Y bueno, pues daban ideas sobre cómo incluir la accesibilidad en el día a día de ese pequeño comercio, de esa pequeña empresa que no está obligada por la directiva. Y algo había apuntado Guillaume como experiencia en Irlanda, pero bueno, un poco cómo veis que puede ser, qué papel se reserva. Dice algo la directiva acerca de la participación de las personas con discapacidad dentro de este ecosistema de vigilancia, ¿no?, que crea un poco, y de asesoramiento también, porque no es solamente una cuestión de bueno, velar por el cumplimiento, sino también dar las orientaciones o los asesoramientos necesarios para poder cumplir con la normativa. ¿Qué papel observáis o qué papel se reserva? Bueno, a ver, yo creo que eso es clave y la propia convención ya lo dice, la convención de la ONU, la participación de las personas con discapacidad y sus asociaciones, la sociedad civil organizada en torno a la discapacidad, en la toma de decisiones, ¿no? Su participación en la toma de decisiones, porque el eslogan, el emblema que conocemos todos, nada para nosotros sin nosotros, ¿no? Entonces eso es clave porque entre otras cosas lo apuntaba ahora Guillaume. Yo cuando me introduje en el ámbito de la discapacidad y empezábamos a hablar de accesibilidad, piensas en un concepto de accesibilidad, pero rápidamente la discapacidad es diversidad por el género, por el tipo de discapacidad, si es sobrevenida o es de nacimiento, por dónde vivas, si es en el entorno rural o en la ciudad, si tienes capacidad económica o no, si eres dependiente o no eres dependiente. Es decir, hay muchos ángulos. La discapacidad es diversidad. Entonces, cuando piensas que algo es accesible, de repente te viene una persona con acondroplasia y dice, oye, es que esto a mí no me sirve para nada. Entonces, es verdad que es bueno y es importantísimo que cuando se diseña un producto, un bien o un servicio, se tenga en cuenta la presencia, la participación activa de las personas con discapacidad y de sus colectivos, ¿no? Y eso, bueno, pues los que hemos trabajado en esto lo sabemos perfectamente, ¿no? Y es clave, y afortunadamente en España tenemos esa masa social que no la hay en otros países, esa organización en torno a la discapacidad que no existe en otros países, que además hemos promovido que en Europa vaya existiendo cierta conciencia de que hay que agruparse en torno a las discapacidades con el EDF, que Guillaume, insisto, lo conoce bien, que ha estado ahí tiempo trabajando, y en el que ha habido presencia española muy importante en esa estructura social europea, que ahora lo hay también en la Alianza Internacional de la Discapacidad. Entonces no se puede proyectar algo en el ámbito de la accesibilidad si no es contando con las personas con discapacidad. Y me gustaría incluir otro elemento más en la accesibilidad, que no lo hemos mencionado todavía, que es los ajustes razonables, ¿no? Ese concepto que a veces se utiliza pues un poco como la puerta trasera para el justificar de que un producto, un bien o un servicio no tiene la capacidad de hacerse accesible, ¿no? Que es verdad que la definición jurídica de ajuste razonable es un poco indefinida, no se sabe exactamente qué es, pero que tampoco se puede abusar de esa figura para justificar el por qué no se hace algo accesible, ¿no? Y es un tema que ha sido de objeto de debate en muchos foros, y que es verdad que habría que revisar, y que, en fin, puede ser una cortapisa seguir avanzando en cuestiones de accesibilidad. Pero insisto, presencia de la sociedad civil organizada tiene que ser obligatoria en cuanto se diseñen políticas de accesibilidad. Es verdad que en la directiva se hace un esfuerzo importante por señalar cuáles pueden ser las excepciones a la accesibilidad, y hay una serie de criterios bastante bien definidos sobre aquello a lo que pueden acogerse las empresas o
los sectores implicados en esta directiva, para evitar esas obligaciones de accesibilidad. Porque es verdad que antes, pues como decía Jesús, ¿no? Pues es que esto a mí me supone un esfuerzo grandísimo, pero un esfuerzo grandísimo, ¿qué quiere decir, ¿no? Pues la directiva lo concreta. Nosotros, en otra norma de 2023, en el Real Decreto de Bienes y Servicios, que sudamos para publicarlo, para que os hagáis una idea, pues estaba en esa Liondau ya la obligación en 2003 y se aprobó en 2023, o sea, 20 años en la tramitación de una norma. Ahí también hicimos una definición sobre lo que era una carga desproporcionada y ahora estamos inmersos en otra guía que va a intentar explicar, y que nuestra intención es llevar también a Europa para que lo tomen como ejemplo, qué son los ajustes razonables. Los ajustes razonables son excepciones, o sea, cuando tú no puedes hacer de ninguna manera tu servicio, tu producto accesible, lo tienes que adaptar si te encuentras mañana en una situación en que viene una persona con discapacidad que va a hacer uso de tus instalaciones, o que va a adquirir tus productos, o que va a estar utilizando tus servicios, ¿no? Esos son los ajustes razonables. El resto tiene que ser accesible. Y si no lo has hecho desde el principio, pues tendrás que adaptarlo para que sea, después. El propio Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas dice, ¿no?, que la accesibilidad es colectiva y es previa. Y el ajuste razonable viene a solventar aquello que no puede ser alcanzado por la accesibilidad, y además para un caso concreto o individual en ese sentido, ¿no? y a posteriori, ¿no? Entonces, y esto es interesante, esto da para otro día os llamo y hablamos de accesibilidad y ajustes razonables, porque los ajustes razonables tienen una limitación que la gente siempre toma con carácter económico, pero que hay diciendo, bueno, no es solamente, cuando dicen lo de la carga desproporcionada, no es una carga desproporcionada solo en lo económico, sino en los derechos que entran en juego dentro de esa ponderación de qué es o no es desproporcionado, ¿no? Entonces, como, bueno, no era el objetivo, pero como lo habéis sacado, me parece importante aclarar esto, ¿no? Que la accesibilidad es previa, no es a demanda, es previa, es colectiva, es general, y el ajuste razonable viene a dar una respuesta cuando la accesibilidad o no está, porque todavía no se ha implementado, o se ha implementado y no alcanza a esa situación concreta. Nos quedan pocos minutos y un poco, bueno, pues os voy a dar el espacio para que 3 minutos cada uno más o menos hagáis la reflexión o un poco la valoración que consideréis oportuna después de todo lo que hemos estado hablando sobre lo normativo, lo genérico, el caso específico. O sea, bueno, es un ecosistema que parece complejo, pero que bueno, que en realidad lo que refleja es la necesidad de atender esta diversidad de la que hablabas, y que durante mucho tiempo, bueno, pues no se diseñó con esa visión, ¿no? Se tomaba pues el ejemplo de que, además aquí no hemos hablado de género, pero también tiene un impacto y una incidencia en lo que tiene que ver con la accesibilidad. En alguna ocasión Jesús Martín, el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad actual, había apuntado a que si los cuidados o no hubieran sido mayoritariamente, la labor de cuidados mayoritariamente femenina, pues probablemente todo ya sería mucho más accesible, porque no sé, da igual que se arrinconó la responsabilidad o el tema de los cuidados, bueno, pues la accesibilidad en todo lo que tiene que ver con tener que llevar a alguien o empujar un medio de transporte o facilitar la transferencia, los traslados, bueno, pues llegó más tarde también porque, bueno, pues era algo marginal o que no estaba presente. Así que bueno, eso os dejo un poco así con el panorama abierto para que cada uno haga una pequeña reflexión o un mensaje, lo que queráis en estos 3 minutos. O quizá por empezar, sí, pienso que con lo que hemos hablado, hemos empezado con relacionar accesibilidad con derechos de mono. Jesús lo ha dicho muy bien, que bueno, hay los derechos adentro de la convención, y básicamente este acta europeo de accesibilidad es una respuesta normativa, pero hemos hablado luego, bueno, de lo que hay dentro,
viendo las consecuencias, beneficios, retos y todo esto. Y pienso que algo importante al final de todo esto es que entender de que lo que hemos hablado, accesibilidad, no hablamos de caridad. En el sentido que es algo que beneficia a todos básicamente. Y cuando trabajamos con la industria, por ejemplo, el sector privado, explicar esto también, sí, es la buena cosa hacer, pero también tiene un sentido comercial puro, y desde el punto también de vista de consumidores, de personas, también ahí ver accesibilidad no como algo muy específico en el rincón y tal, no, beneficia a todos. Hemos dado algunos ejemplos ahí esta mañana. Pienso que es muy importante de ver este concepto de esta manera, porque permite sí pensarlo de que al final no todas las ventajas que va con diseñar productos, servicios accesibles. Así que sí, bueno, accesibilidad no en gesto de caridad, sino algo que beneficia a todos. Una vez que tienes este chip en la mente, el cerebro te permite pensarlo, que verlo, que al final, no, sí, hablamos de cosas que tienen sentido, es como se tienen que hacer, así que bueno, vamos a trabajar en esto. Así que bueno, serían mis palabras cortas para esto. A mí me gustaría, yo soy bastante optimista en general, pero intento ubicarme en el realismo. Entonces, yo creo que la directiva de accesibilidad es algo muy positivo, porque abre una puerta en la Unión Europea, que es la de establecer obligaciones en materia de accesibilidad para productos y servicios. Antes esta cuestión ni se planteaba. Entonces ahora nuestro esfuerzo es que ese ámbito de aplicación que hemos mencionado hace un momento se vaya ampliando. Y por poner solo un ejemplo, el Ministerio de Derechos Sociales está peleando por sacar un decreto de accesibilidad de productos y servicios en braille. Porque el etiquetado está muy restringido, como es otra cuestión comercial, también depende de la Unión Europea, y ahí hay un montón de intereses contrapuestos, económicos, comerciales, de derechos, y nos está costando sacar esa norma adelante, porque hay mucho lobby industrial en la Unión Europea, e incluso en el seno de la propia Unión Europea hay posturas de fuerza que tienen que pelearse, reorganizarse, reubicarse. Y ese Real Decreto estamos ahora en plena lucha porque la Unión Europea nos lo ha paralizado. Porque justifica que si nosotros establecemos obligaciones de etiquetado para determinados productos y servicios, no nos lo ha paralizado, pero ha ampliado el plazo que, bueno, de facto supone que tiene dudas sobre este Real Decreto, ¿no? Pero si establecemos etiquetados específicos para productos, esto va a influir en la industria de otros Estados miembros, porque hay libertad de circulación entre productos. Entonces, bueno, pues si hay dudas con este Real Decreto, nuestra opción es, de acuerdo, vamos a intentar simplificar para que el colectivo de personas ciegas tenga una solución a dificultades de su vida diaria, que es que no pueden reconocer mediante el tacto un tetrabric de leche de uno de zumo y de uno de caldo, y eso es el menor de sus problemas, porque puede ocurrir lo mismo con productos peligrosos. Pero os vamos a instar y vamos a pelear porque desde las instituciones europeas, que es sobre las que recae la competencia, empecéis a encargaros de este asunto que afecta a cientos de miles de personas en el entorno y que necesitan una respuesta exactamente igual que la necesitan las personas usuarias de estos productos que están ya incluidos en la directiva. Entonces, a mí me gusta pensar la directiva como un punto de entrada a la accesibilidad, y que mañana el ámbito de aplicación se amplíe e incluya productos peligrosos, alimentos, y que además los requisitos de accesibilidad sean más exigentes, alcancen a más personas y a más limitaciones o deficiencias que están en el día a día, y que las personas que las tienen no pueden ver mermados sus derechos por la prevalencia de intereses comerciales.
Bueno, yo casi un poco lo que decía al principio, ¿no? Hablar de accesibilidad es, yo creo que pues una alerta roja en el ámbito de la discapacidad, por la de años que llevamos hablando de accesibilidad y que todavía hay un sentimiento generalizado de que estamos muy atrás, muy atrás. Es verdad que se avanza mucho en el ámbito normativo, pero queda, como antes apuntaban, esos 4 retos, ¿no? El económico, mayor dotación económica. Por cierto, el CERMI tiene una propuesta que creo y lleva ya años trabajando en ella, que es muy acertada, que al igual que el 1% de la contratación pública en obra, en ejecución de obra, se reserva para la rehabilitación de espacios culturales, haya un 1% destinado a la accesibilidad, ¿no? Es una propuesta muy buena también para tener un fondo económico importante para proyectos de accesibilidad, con lo cual el reto económico, el reto de la vigilancia y la sanción en caso de incumplimiento, el reto de trasladarlo a las comunidades autónomas y el de sensibilizar a la empresa privada y al sector privado en esto y, por supuesto, ya insisto, también a lo público. Se me olvidaba un quinto que es muy importante. El Real Patronato sobre Discapacidad publicó hace unos años un estudio muy interesante con la Fundación 11 de cómo la accesibilidad se trata en las universidades, porque al final ahí es donde están los profesionales, los que van a diseñar bienes, productos y servicios. Y dejaba mucho que desear el informe. Es decir, hay universidades, ya ni las del ámbito social, prácticamente trataban la accesibilidad entre sus asignaturas, con lo cual los profesionales, las profesionales que se gradúan en las universidades salen sin haber escuchado la palabra accesibilidad en su formación. Y es algo que debería tratarse no solo en las ingenierías, en las del ámbito social, el sanitario, en fin, en todas. Entonces hay que seguir vigilando que las universidades españolas incorporen la accesibilidad en su educación, porque el éxito no es que, celebramos lógicamente que el CEAPAT organice esta jornada, pero el éxito sería que esta jornada se replique en universidades, en otros ministerios, y ahí sería un poco el éxito social de que la accesibilidad realmente está calando, porque tenemos, como antes apuntaba, una sociedad civil muy preparada, muy instruida y con grandes demandas, y tenemos también a profesionales como los que hay aquí en el CEAPAT implicados en el ámbito de la accesibilidad. Yo terminaría con un titular, y quizás suene un poco ambicioso, y lo planteé en su día en mi etapa de director, y es que la accesibilidad debiera ser un pilar más del estado de bienestar social, junto con la sanidad, la educación, las pensiones, el derecho a la dependencia, temas de dependencia, pero la accesibilidad debería estar incorporada, no sé si el sexto, el séptimo, el octavo, pero un pilar más del estado de bienestar social. Pues nos quedamos con eso, Jesús. Hemos llegado al tiempo, bueno, magníficamente bien. Así que nada, enhorabuena, muchísimas gracias a los tres por estar aquí. La verdad que ha sido un gusto y podríamos estar mucho tiempo más. Así que, pues, si me permitís, os invitaremos de nuevo en otra ocasión para seguir desarrollando todos estos temas. Nos vamos ahora a una pausa y volvemos en media hora con la segunda mesa dedicada al Acta Europea de Accesibilidad. Muchas gracias.